Esa declaración me honra mucho, que ustedes me hagan parte de ustedes. Así que gracias, hermanos, es un privilegio, es un honor muy grande. Saludos de parte de mi esposa, a ella la he tenido ahí incapacitada en estos días con cierto quebrantamiento de salud, pero ya gracias a Dios mejorando, y esperamos que el Señor haga la obra completa, ¿verdad? Y que la haga en el transcurso ya de este día, porque ya esta semana que viene ya hay que presentarse ahí en la escuela. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, familias y en la vida de esta iglesia. Nos gozamos y te damos a ti las alabanzas, las acciones de gracias. Gracias por los planes, Señor, por aquellos sueños que esta iglesia tiene de mantenerse unida en el amor de Jesús y de proyectarse hacia otros lugares dentro y fuera del país. Ayúdanos, Señor, a trabajar fuerte en la base, en el fundamento de esta iglesia, para que todas las bendiciones que tú nos quieres dar estemos capacitados, no solo para recibirlas, sino también para administrarlas. Pedimos que bendigas al pastor Silas y a su familia, que les guardes, que les llenes de tu gracia, y Señor, que muy pronto podamos verles. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Precisamente, si nosotros estamos interesados en mantenernos unidos como congregación, y no solamente unidos, sino soñando con llevar el evangelio a otros lugares, tal como es el encargo del Señor, yo creo que necesitamos trabajar duro, fuerte, en lo que es la vida interna de la iglesia. En algunas iglesias ocurre que, por decirlo de alguna manera, personas están entrando por una puerta y otras están saliendo por otra puerta. Y esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que queremos trabajar en la vida de cada creyente. Claro, surgirán personas que por motivos de fuerza mayor ellos se irán, ¿verdad? Ya sea porque por el trabajo, lo que sea, cuestiones familiares, tienen que ir a otros lugares aún fuera del país. Eso está bien, ocurre en todas partes, pero de lo que estoy hablando es de que no estemos perdiendo personas porque no supimos tratar ciertos asuntos, llamémosle espinosos, que ocurren en todas las iglesias. Por eso voy a hablar acerca de un tema un tanto delicado, un tanto sensible. Pareciera que es mi especialidad, ¿verdad?, meterme en esta clase de líos, pero bueno. Una comparación que podemos hacer de la iglesia es que la iglesia es una especie de hospital, donde en un sentido todos somos pacientes, en el sentido de que todos fallamos, pero en otro sentido todos somos enfermeros y enfermeras, y entonces necesitamos tener cuidado de unos hacia otros. Y aquí, hermanos, es donde se expresa de una manera muy especial el amor de Jesús, el amor expresado hacia la persona. Lo voy a decir de esta manera, aunque no es la mejor manera de decirlo, pero el amor expresado hacia la persona que falló. ¿Y por qué no es muy correcta la expresión? Porque todos fallamos,
¿verdad? Yo fallo, usted falla, pero estoy hablando de aquellos casos, ¿verdad?, que como congregación y que aún a nivel de la sociedad se consideran como faltas graves, ¿verdad? Y que eso pues amerita todo un procedimiento, etcétera, etcétera. En casos así, hermanos, proceder según la Escritura y mostrar el amor y la misericordia, ¿verdad?, es un desafío para toda iglesia. Y una iglesia que camina en esta dirección es una iglesia que va a crecer, que va a avanzar y que se va a mantener fuerte en el Señor. Tomando en cuenta este contexto que estoy presentando, quiero pedirles que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y dice así, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. He desarrollado 3 mensajes de estos 2 versículos, pero en esta ocasión solamente voy a compartir uno, que es lo que tiene que ver con la primera parte. El versículo 1 nos habla de la presencia de una transgresión por parte de un miembro de la iglesia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Este es un mensaje dirigido a la comunidad de creyentes, en este caso en Galacia, en este caso es para nosotros. Estos hermanos, los creyentes, ojo, porque está hablando a los creyentes, han de ayudar a la persona que tiene este problema, que es el pecado. Se trata entonces de pacientes ayudando a otro paciente. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esta palabra falta, que viene del griego paraptoma, significa desviación, transgresión, ofensa, pecado. Entonces, no se trata, digamos, de un rumor, no se trata de diferencias de opinión que alguien tiene, se trata de alguien que ha cometido una transgresión. El hecho de que usted y yo hemos sido perdonados y justificados en el Señor no nos da derecho a pecar. Los creyentes no tenemos licencia para pecar, ¿verdad? Pero sí tenemos licencia para vivir en santidad. Eso sí, ¿verdad? Y es posible. Sí, adelante, hermanos. Pasen. Qué bueno que están con nosotros. Pasen con toda confianza. Voy a hacer un paréntesis para felicitar, ¿verdad?, a todo el equipo de trabajo que esta iglesia tiene, los diferentes servidores. Gracias, hermanos, los acomodadores, a quienes nos ministran en la música, también en la alabanza, ¿verdad? Hoy que ustedes estaban aquí arriba dirigiendo, yo pensaba en eso. Y quiero decirles, y espero no equivocarme, pero quiero decirles que ustedes transmiten algo positivo, algo bueno como músicos, ¿verdad? Porque en algunos casos, en algunas iglesias, ¿verdad?, no ocurre eso, sino hay a veces actitudes equivocadas. Pero yo quiero felicitarles, animarles a seguir adelante sirviendo al Señor con corazones humildes. Ustedes son una parte importante en el desarrollo del culto.
Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta es la voluntad de Dios para mí y para usted. Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que vivamos en obediencia, en santidad, en rectitud, en justicia. Y mire, la cosa más inteligente que usted y yo podemos hacer es obedecer la bendita palabra de Dios. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. ¿Y cuál es la mayor taradencia que podemos hacer? No obedecer la palabra de Dios. Así que aquí está Dios diciéndonos: os escribo esto, dice el Señor a través de Juan, para que no pequéis, porque el pecado ofende a Dios, me perjudica a mí y perjudica a los que amo. Y si alguno hubiere pecado, ahí está ese Dios de gracia y de misericordia, dice: yo no quiero que peques, pero ahí cuando no me haces caso, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien pagó por nuestros pecados. Ahora, habiendo aclarado que se trata de una persona que ha cometido una ofensa y que esta persona necesita que se le dé un seguimiento, llegamos a la parte del versículo que dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. Y esta es la gran meta en este proceso de atender a una persona. Queremos su restauración. Pero ¿a quiénes se dirige? Primero dijo hermanos, pero ahora dice: ustedes, los espirituales, ayuden a esta persona. Es decir, un creyente carnal aquí no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque el creyente carnal vive con modelos del mundo. Su comportamiento no es en base a la Escritura, sino en base a la filosofía del mundo. Entonces, lo más fácil para un creyente carnal, cuando ve a alguien que ha pecado, que ha fallado, ¿qué es? Criticarle. Claro, aquí nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Uy, no, nos cuidamos de eso. Eso es para los carnales. Pero nosotros que somos espirituales, estamos ahí para amar, para ayudar, ¿verdad? Y no andamos chambreando, y no le andamos contando a nadie, sino que con las reservas del caso. Estos creyentes espirituales son los que se van a preocupar por el hermano que ha cometido la falta. Se trata de creyentes que son guiados por el Espíritu Santo y tienen el poder de Dios para hacerlo. Pablo, hablando de los corintios, dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales o terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas son las armas que los creyentes espirituales empleamos, las armas que nos da el Señor para poder hacer la obra del ministerio. Entonces, ayudar a un hermano que ha cometido una falta es el privilegio y la responsabilidad de los creyentes espirituales. Romanos capítulo 15, versículo 14, nos menciona dos cualidades que los creyentes necesitamos tener para poder ayudar a las demás personas. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hablando, por supuesto, en términos generales, ¿verdad? Necesitamos ahí corregirnos los unos a los otros. Pero ¿qué necesitamos? Por así decirlo, ser buenas personas, buenos creyentes, llenos de bondad, dice, pero también habla de conocimiento. Necesitamos conocimiento principalmente bíblico de la palabra de Dios, porque puede haber creyentes buena gente, por así decirlo, bien intencionados, pero que en su ignorancia de la palabra no van a dar buenos consejos. Entonces necesitamos saber qué dice la Biblia, porque de pronto nos encontramos que con creyentes diciendo, es que como dice la Biblia, y citan un dicho popular que no está en la Biblia, pero esto como dice la Biblia. Entonces, no, hermanos, tenemos que conocer el libro, el manual, no solamente para ayudar a otros. Yo necesito conocer la Biblia porque yo quiero crecer en mi relación con Dios. Necesito conocer la Biblia para saber la voluntad de Dios y entonces hacerla. Necesito conocer la Biblia para entender los tratos de Dios conmigo. Pero luego ese conocimiento me va a servir para poder ayudar a otras personas también. La palabra amonestar, según el diccionario, significa reprender a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Y esto aplica de manera especial a este caso, ¿verdad?, que estamos considerando según Gálatas 6:1. La restauración es la meta. Ahora, algunas personas, quizás, vamos a dejar un poquito la duda ahí, quizá por cuestiones de carnalidad, tratan mal a los creyentes que han fallado, que han pecado. Algunas personas es como que echaran limón en una herida, atacan, critican, y si hubiera piedras, casi que tiran piedras también. ¿Se acuerda usted como los judíos, los fariseos, que sorprendieron a una mujer en adulterio y la llevan donde Jesús y dice, Señor, la ley dice que hay que apedrearlas, ¿tú qué dices? Y ahí estaban diciendo como, dinos, y lo hacemos. Era una trampa. Imagínense cómo es la naturaleza carnal. Era una trampa, y Jesús muy sabiamente dice, bueno, ya que insisten, el que de ustedes nunca ha pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Ahora, imagínense ustedes esas palabras dirigidas a nosotros. A ver, agarra piedras, sí, está bien. Te doy el derecho de que arrojes piedras al que ha fallado, pero con una condición, que tú nunca hayas pecado. Y ahí la conciencia los hirió y todos se fueron. Y solo queda la mujer. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué pasó con los que te condenaban? Ninguno te condenó. Dice, ahora, ¿por qué no se fue la mujer? Porque la mujer, al ver que todos se habían ido, bien pudo haber pegado carrera, ¿no? Pero yo creo que se quedó por arrepentimiento. Porque Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está la verdad y la misericordia. Has pecado, pero te perdono, no peques más. Verdad y misericordia. Y es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Con misericordia y verdad
se corrige el pecado. Pero hermanos, hablando de este tema, yo mencionaba que algunos creyentes salen por una puerta, digamos la puerta de atrás. Y algunos de estos creyentes son creyentes que le fallaron a Dios y que en las iglesias donde esto ocurrió no se les pudo ayudar o no se les quiso ayudar de la mejor manera. Y los hicimos sentir mal. Y los hicimos sentir fracasados. Y los hicimos sentir que ya no eran dignos de estar ahí. Y entonces el maltrato, ¿verdad?, de sus hermanos amorosos, más las trampas del enemigo, ¿qué van a dar como resultado? La persona va a entrar en desánimo o depresión y posiblemente la terminamos perdiendo. Se nos va porque ya no se siente bien recibida. Ahora, fíjese, puede ser que esta no sea la actitud de una iglesia en particular, pero a veces así hacemos sentir a las personas. Una vez platicando con un líder que había pecado, que pasó por un proceso duro en su vida, me decía: cuando voy por la calle a veces me encuentro con hermanos y cuando me ven cruzan la calle para evitar el saludo. Hermanos, eso duele. Ahora la pregunta es: ¿quién soy yo para tratar así a otro creyente que ha fallado, cuando yo también fallo? Cuando yo he recibido gracia y misericordia de mi Señor Jesucristo. Y el consejo de Jesús fue: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así es como tiene que vivir la comunidad cristiana, con gracia, con misericordia y con verdad. Porque no se trata de ocultar el pecado, no se trata de minimizar el pecado, se trata de reconocerlo, de confesarlo, de apartarnos. Pero esta persona que ha fallado necesita ayuda para que no lo vuelva a hacer, como Jesús le dijo a la mujer, porque el pecado, si no es bien tratado, hermanos, puede repetirse. Y aquí nos encontramos con creyentes que tienen hábitos pecaminosos en su vida, escondidos, que nadie o muy pocas personas saben. Están atados, esclavizados por el pecado. Y Cristo vino para darnos libertad. Él no quiere que vivamos atados por el pecado. Y por eso cuando alguien ha caído en pecado, necesita que la comunidad cristiana se vuelque en ayuda a esta persona para que supere ese problema llamado pecado, que en este caso puede ser ya un hábito pecaminoso. Para eso estamos. Dios nos quiere usar como enfermeros y enfermeras. Ahora imagínese usted a un enfermero o una enfermera maltratando al herido, al enfermo. ¿Y usted por qué se anda enfermando? ¿Y usted por qué está descuidado? ¿Verdad? Y pegándole. Uno dice: no, ¿cómo es posible? Hermano, no hagamos eso como creyentes, con los pacientes, con los golpeados, con los heridos, que en este caso no fue algo accidental, sino fue algo
voluntario e intencional, porque somos responsables por el pecado que cometemos, estamos claros con eso. Pero es un creyente que cayó en una trampa, que quizás él solito se puso la trampa, de acuerdo, pero queremos ayudarle para que salga de la trampa, del engaño, del error y no lo vuelva a cometer. Esa es la idea. Y un creyente que ganamos, por así decirlo, ¿verdad? Que le falló a Dios, pero que lo ganamos, lo restauramos. Hermanos, ese creyente, ese hombre, esa mujer puede ayudar a muchos que también en el futuro le van a fallar a Dios. Él podrá dar amor, gracia, misericordia. ¿Por qué? Porque la recibió, porque entiende los procesos, porque entiende cómo es que la persona se siente, y entonces podrá ser de bendición. Pero no lo perdimos, por así decirlo, lo ganamos. Y con esa intención es que esta iglesia debe seguir avanzando. Ganar gente, pero no perder gente, sino que la cuidamos, la atendemos hasta que las personas se recuperen por completo. Como digo, no es un tema fácil de abordar, pero cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22, nosotros nos encontramos con un pasaje que nos habla de por qué es posible que usted y yo superemos cuestiones como hábitos pecaminosos. ¿Por qué es posible que este hermano que le falló a Dios puede cambiar y puede llevar un estilo de vida diferente? ¿Dónde está la base bíblica de eso? Porque hoy en día, y aquí así diciéndolo con pinzas, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, cuando se habla del tema de la psicología, algunos creyentes están a favor, otros en contra y otros como en medio. En lo personal, yo creo que estas personas pueden ser útiles, pueden ser de ayuda. Hace varios años, un pastor que yo conocí, de mucho respeto, él andaba haciendo ejercicio en una bicicleta, esto ocurrió en México, y él fue impactado por un vehículo fuertemente. A causa de ese golpe, al caer en el piso, su cráneo se fracturó y se esperaba que él terminara perdiendo la vida. Pero cuando, digamos, logró mantenerse con vida, el pronóstico era reservado, ¿verdad? Cualquier cosa podía ocurrir, como quedar vegetal, quedar inválido, no se sabía. Hermanos, Dios hizo un milagro, un milagro. Ese hombre se recuperó. Dios lo levantó, le tuvieron que poner una placa metálica en la parte esta de la cabeza. Pero él vino con el tiempo y nos compartió que posterior al accidente, él quedó con ese trauma. Y entonces él había acudido, yo no recuerdo si era un psicólogo o una psicóloga, pero que él había acudido y que esta persona le había ayudado mucho. Y nos decía que ahí en esa clínica él había chillado, él había llorado, llorado y llorado, y que con la ayuda de Dios él logró recuperarse de su trauma, y quien le ayudó fue esta persona. Entonces yo creo, ¿verdad?, que hay un lugar, que hay un espacio para ellos. Hace poco, platicando con un pastor, me decía que él se sentía así con ciertas presiones y cierto estrés, y le recomendaron ir donde una persona, y fue donde una psicóloga y también le ayudó.
en la situación que estaba atravesando. Entonces, creo que sí. Sin embargo, creo que cuando hablamos del cambio de carácter, los indispensables como consejeros para una persona son el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y aquí es donde yo digo gracias a Dios por los psicólogos cristianos consagrados bíblicos. Así lo planteo, ¿verdad? Estas personas pueden ser de mucha ayuda, porque tienen la Biblia como fundamento. Porque para lograr el crecimiento, el cambio, una persona que no tiene el Espíritu Santo y que no tiene la palabra de Dios queda limitada en su alcance. Sí creo que pueden ayudar en algunos aspectos de la vida, pero cuando hablamos de cambios permanentes, cuando hablamos de esa transformación del carácter, hermanos, creo que es la especialidad del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahora, Efesios 4:22 nos explica y dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa vida donde el pecado nos gobernaba, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo, renovación de la mente, que tiene que ver con el corazón también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos se procesan en la mente, pero las decisiones se toman en el corazón. 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, esta es la base de ese cambio, ¿verdad? Dios ha hecho algo nuevo en nosotros y entonces viene ese cambio de estilo de vida para la persona que se entrega al Señor, como por ejemplo versículo 25 dice, desechando la mentira. Versículo 26, airaos pero no pequéis. 27, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba no hurte más. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32 nos dice las cosas positivas que tenemos que hacer, como ser misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado en Cristo. Esto, hermanos, se trata entonces de un proceso. Dios trabaja en nosotros a través de procesos y es lo que una persona que ha pecado necesita llegar a entender cómo fue que sucedió lo que sucedió. Porque cuando usted y yo venimos a caer en uno de estos pecados o faltas o transgresiones, eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que ha venido un proceso de engaño que ha venido caminando a lo largo del tiempo, días, semanas, meses y a veces años. Entonces, salir de ahí y llevar un estilo de vida ya consecuente con la palabra de Dios puede requerir, y es así en la mayoría de los casos, un proceso que va a tomar tiempo. No cambiamos de la noche a la mañana. De hecho, todos nosotros, sin importar el tiempo de convertidos que tengamos, somos proyectos aún no terminados de Dios. Dios todavía está trabajando conmigo y le aseguro que con usted también. No hemos llegado a la perfección. Seguimos fallando.
Nos hace falta seguir creciendo, seguir avanzando en la vida cristiana. Ahora, el que cometió una de estas faltas a la cual se hace referencia acá, ¿verdad? Es una persona que cayó bajo engaño, se estancó espiritualmente en su vida, quizás mantenía la apariencia. Y no importa si se trata de una persona activa ministerialmente hablando. Ya cuando estamos engañados, hermanos, vivimos de apariencias. Ocultamos el pecado y nos volvemos perfectos hipócritas. Por eso, la mentira, el engaño, es un pecado grave. Creo, esta es opinión Gabriel Aguilar, creo que muchos de estos pecados empiezan con la mentira. Ese pecado que el diablo y el mundo quieren hacernos creer que es un pecado insignificante, pequeño, no ofensivo. Sí lo es, porque perjudica mi integridad. Porque con la mentira me vuelvo hipócrita, deshonesto. La mentira es falta de honestidad. Ahora, ¿qué tienen en común? Robar, mentir y adulterar. Hay un denominador común: falta de honestidad. Entonces, yo digo esto: si usted conoce a un creyente o una persona, pero en este caso un creyente que miente, cuídese la cartera, porque el que miente generalmente roba, y este puede volverse un adúltero también, un infiel, para no restringirlo al matrimonio. Una persona infiel, ¿por qué? No hay honestidad en el corazón. El pecado se justificó en la mente y en el corazón, y entonces esta persona está preparada y dispuesta para cometer cualquier pecado, porque ya entró en la trampa, ya cayó en el engaño y ya justifica el pecado. Entonces solamente es cuestión de tiempo para cometer pecados más graves o de mayores consecuencias. Y por eso es que aquí, cuando alguien ha fallado, ¿verdad?, y nos damos cuenta, necesitamos que la iglesia se vuelque en ayuda para que esta persona alcance la victoria que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Pero lo que esa persona necesita no es ataque, no es crítica, no es menosprecio, es verdad, gracia, amor, misericordia. Que toda la iglesia esté trabajando intencionalmente en restaurar a esta persona. Esa es la gran meta, restaurarle. Segunda a los Corintios 5:17. Es otro versículo que nos habla de por qué es posible este cambio. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, mire qué buena noticia, nueva criatura es, esencia, naturaleza, cambió la naturaleza. En algunos ambientes usted escucha decir que la persona que es alcohólica va a ser alcohólica toda la vida, ¿verdad? Y es parte de la filosofía: yo voy a ser alcohólico toda la vida. Sí, en ese ambiente. En Cristo no. El que es alcohólico, mujeriego, drogadicto, ladrón, cuando viene a Cristo es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puede seguir teniendo problemas con algunos de estos vicios pecaminosos, algunos sí, otros no. Yo no entiendo cómo funciona eso, pero les pongo un ejemplo. Conocí a una familia que se convirtió al Señor. Estaban recién convertidos
Y este hermano fue a visitar a su familia en Honduras. Y entonces va a la casa de un amigo, que eran amigos de bebida, y le dice: mira, ¿tenés agua que me regales? Sí, le dijo, ahí hay, en la refri. Y entonces él abrió la refrigeradora, tomó el vaso con agua y dio el trago. Pero me dice: hermano, en el momento en que yo di el trago, lo expulsé porque no era agua, era licor. Pero él mismo me dice: pero yo me quedé pensando, no hombre, pero si yo antes esto hacía, pues yo agarraba eso y me lo tomaba, porque ahora lo expulsé. ¿Cómo explicarlo? Es la obra del Espíritu Santo. Y ese hombre terminó con la bebida. Pero otras personas yo he oído que dicen: no, mire, yo si voy al súper, yo no paso por donde están los vinos y los licores porque todo se me alborota. Y otros que dicen: no, mire, si yo llego a probar un poquito, ay, ya no me detengo. Sí, ni lo mire, ¿verdad? No lo huela, no, nada, aléjese. Casos diferentes, pero todos con la victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora, este hermano que ha fallado, pues sí, ahí está la palabra, en algo le ha fallado a Dios, ¿verdad? Y queremos ayudarle a salir del engaño, queremos ayudarle a salir del error, queremos que se apropie de esa victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos ha dado su poder a cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor para no ceder ante el pecado. Ese poder, dice la Biblia, que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder es el que actúa en cada uno de nosotros. Imagínense, wow, hermanos, eso es fuerte, eso es intenso. El infinito poder de Dios opera en mi vida y en la suya. Ese poder es mío, ni tengo que pedirlo, ya lo tengo, porque tengo a Jesús. No soy yo el que tiene el poder, es decir, no es por Gabriel Aguilar, es por la presencia de Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Pero el Señor ya me dio ese poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, es lo que queremos enseñarle a todos los hermanos, a toda la iglesia. Es lo que queremos enseñarle a este hermano que ha pecado contra Dios de esta manera particular, para que él disfrute la nueva vida en Cristo Jesús. Versículos como estos de 2 Corintios 1:1 ya los conocemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Usted sabe posiblemente que una de las iglesias más problemáticas, por usar un eufemismo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, era la iglesia en Corinto. Pablo le dice: hermanos, yo no los pude tratar como espirituales, sino como niños en Cristo, y todavía no habían crecido. Pero cuando le está hablando a ellos como creyentes, les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Que eran ellos en el Señor santos. ¿Qué es usted en Cristo Jesús? Santo. Es lo que somos. Ahora, nuestro estilo de vida debe estar acorde a esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, cuando yo me comporto de una manera diferente, no estoy siendo consecuente con la obra de Dios en mí. Pero Dios ya me justificó, Dios ya me santificó, y a usted también. Andemos en este estilo de vida. Entonces,
a nosotros nos corresponde darle a esta persona el seguimiento, pero hay tres cosas importantes a la hora de darle un seguimiento a una persona que ha fallado. Número uno, debe basarse en la Biblia. Todo el consejo que le vamos a dar tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Número dos, ha de basarse en la verdad, tanto de la persona que ha fallado como de aquellos que le están aconsejando. Tiene que prevalecer la verdad. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo, llega a decir David. Y número tres, ha de basarse en asumir la responsabilidad propia. Es decir, no excusas, no pretextos. Fallé, pequé contra Dios. Necesito la gracia, misericordia y perdón del Señor, y a ti, mi hermano y mi hermana, también te pido perdón. Responsabilidad. Vivimos en una sociedad que quiere eludir la responsabilidad. Y en el pasado ha habido profesionales que han dicho: no, mira, es que tú no eres responsable por las cosas malas que haces. Los responsables fueron tus papás. Los responsables fueron las personas que te maltrataron cuando tú eras chico. Por eso es que ahora tú tienes estos problemas. La Biblia no dice tal cosa. Cuando nosotros leemos a David escribiendo el Salmo 51, dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está haciendo David? Reconociendo su pecado. David no culpa a Dios. David no culpa a Betsabé. David no culpa a las demás personas. No culpa a sus padres. Y aquí concuerda lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si el pecado es tratado adecuadamente en la vida de una persona, eso ha sido un gran trabajo. Si no lo hacemos adecuadamente, se corre el riesgo de que la persona pueda reincidir. Pero trabajemos con estas personas recordando cuál es la meta: restauración. Restauración plena. La palabra restaurar significa reparar, unir, hacer apto, para que en este caso la persona regrese, por así decirlo, a su posición original y mejor todavía, hasta el punto en que le vuelva a servir al Señor, que es un caso a veces un tanto espinoso para algunos, ¿verdad? Porque consideran que que ya pecó es como que ya no le puede servir al Señor. Pero todos le podemos servir a Dios, porque todos hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor. Hemos recibido gracia y misericordia, démosla a los demás también. Dios, eres maravilloso. Nos has dejado tu palabra para que no pequemos, pero también en tu misericordia dices: y si alguno hubiera pecado, ahí está mi hijo como abogado.
el justo, quien nos limpia de todo pecado y maldad cuando lo reconocemos. Señor, en este mismo momento es posible que haya alguien de la congregación que ha sido atrapado por el pecado, que solo está manteniendo las apariencias. Oramos por cualquier persona, pidiéndote que tú le guíes al quebrantamiento, al arrepentimiento, que deje de vivir bajo la tiranía del pecado y del diablo, y reciba tu perdón, tu gracia, y viva en esa vida victoriosa que es nuestra herencia en Cristo Jesús. Padre, que cuando como comunidad cristiana nos enteremos de algún caso como el que nos presenta la Escritura en Gálatas, que esta iglesia se vuelque para ayudar y para hacerlo de una manera bíblica, amorosa, correcta. Bendícenos para que podamos seguir tomados de la mano, Señor, caminando contigo, sirviéndote y llevando tu bendita palabra hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos.